Radiovisión Online. Mucho más que radio. El Señor le bendiga. Qué bueno es poder estar con ustedes en esta tarde para compartir la palabra del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos por la bendición que me regala poder llegar hasta acá para compartir con los hermanos que siempre nos escuchan. Gracias por ellos. Oro por sus vidas, que tú les ayude y les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno. Qué bueno es poder llegar hasta acá, como cada viernes, y compartir con tantos de ustedes que siempre a la distancia nos escuchan. Hoy, pues, estaré compartiendo una porción bíblica que se encuentra en el Evangelio de Juan, su capítulo 7, es un pasaje muy conocido entre los hermanos pentecostales. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta este momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado. En este pasaje nosotros miramos cómo el Señor a Jesús se refiere al Espíritu Santo como ríos o río de agua viva. Y es una manera muy poderosa, ¿no? Porque si miramos el agua como tal en el aspecto natural, pues nos damos cuenta no solamente de su utilidad, sino también del poder que tiene. Ya sabemos que la tierra misma, de acuerdo a lo que dice Pedro, está fundada sobre agua y hay más del 70% del globo que se compone de agua. De igual manera, el cuerpo nuestro tiene casi 2/3 partes se compone de agua. Así que vemos la utilidad, el poder que tiene el agua como tal. Y el Señor Jesús, en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, se puso de pies en medio de la multitud, dijo, exclamó: si alguno tiene sed. Naturalmente el Señor, como buen judío, ¿no? Y viendo que este pueblo ya por siglos celebraba lo mismo, las mismas fiestas, por mandato de Dios naturalmente, la misma tradición, pero que en términos espirituales seguían secos, que precisamente por eso el Señor había venido a la tierra. Él se pone de pies, Él interrumpe esa ceremonia, porque también se establece que históricamente que esa una de las ceremonias más exuberante, más rica, más emocionante, más extraordinaria, donde el sumo sacerdote traía agua en una procesión, traía agua en una ánfora y la derramaba sobre una piedra en el templo, y de esa manera oficiaba una ceremonia en la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Así que se pueden imaginar ustedes ese cuadro de una gran cantidad de personas con el sumo sacerdote a la cabeza, yendo a uno de los estanques que no estaban lejos de la capital o lejos del templo, tomar agua en unas ánforas y traerlas hasta el templo en esa misma ceremonia, y mientras el pueblo exclamaba y cantaba junto con el sumo sacerdote, y una vez llegar al lugar donde estaba
la roca o había una piedra, derramar esa agua entre canto y alegría, derramarla sobre una roca en expresión de agradecimiento a Dios por lo que fue no solamente la liberación de Egipto, sino el cuidado que Dios tuvo con su pueblo durante 40 años en el desierto, donde nunca le faltó nada y siempre hubo abundancia de todo. Así que esto hablaba no solamente de la providencia divina, sino que también hablaba de la fidelidad de Dios. Sin embargo, el pueblo seguía haciendo la misma ceremonia, pero sin arrepentimiento, sin entrega, con la misma sed espiritual de siempre. Por eso que nuestro Señor Jesucristo, en medio de la fiesta, levanta la voz, exclama: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrían ríos, brotarán ríos de agua viva. Qué tremendo cuadro, qué tremendo mensaje, qué tremendo pasaje. Mis queridos hermanos, cuando nosotros miramos esto, nos damos cuenta que el Señor Jesús se está refiriendo al Espíritu Santo que habrían de recibir aquellos que creyeran en Él. Cuando nosotros miramos este pasaje paralelamente con el libro de Ezequiel, en su capítulo 37, donde habla de las aguas que salían de debajo del templo o del umbral de la puerta, nos damos cuenta que es el mismo Espíritu Santo de Dios que como un río fluye, y el templo simboliza el pueblo o la iglesia. El templo es el pueblo, es la iglesia, que es la recipientaria de la unción, del poder del Espíritu Santo, para luego ese río de Dios fluir a través de su pueblo. Y aquí hay una enseñanza para muchas personas que me están escuchando en esta tarde. Una vez tenemos el Espíritu Santo de Dios, recibimos esa unción, esa gracia, ese poder, ese regalo de Dios, no es para que se quede en nosotros, no es para que nosotros nos gocemos, no es para que nos vanagloriemos de que lo tenemos, o de que hablamos en lenguas, o de que danzamos, o de que tenemos el Espíritu Santo. No es para eso, no es para eso. El Espíritu Santo es dado a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, para que así como ese río sale del templo, del santuario, y sale por todo y llena toda la tierra, de acuerdo a lo que dice Ezequiel, de esa misma manera el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros fluye a través de nosotros y alcance a otro. Esa es la razón. Y ese es el cuadro que nosotros encontramos aquí. Primero lo recibimos creyendo en Cristo. Somos inundados interiormente por el Espíritu Santo de Dios. Y luego en nosotros corren ríos de aguas vivas, y esas aguas fluyen y alcanzan a otros. Alcanzan a otros porque precisamente es lo que nos hace efectivo como ministro competente de un nuevo pacto. Nos hace efectivos, y esa efectividad nuestra no se queda dentro de nosotros, no es para nosotros deleitarnos, sino es que esa efectividad se demuestre en las vidas de las personas con quienes nosotros nos hacemos rodear, las personas que están a nuestro alcance, las personas con quienes compartimos. La unción que tenemos no es para nosotros. La mayoría de los cristianos creemos que la unción es para decir que tenemos unción o que Dios nos usa. No, eso no es para nosotros. Así como un médico no se hace médico para sanarse él mismo, ni un ingeniero se hace ingeniero y un arquitecto para construirse su propia casa o su propio puente, así como ningún profesional se hace profesional para servirse a sí mismo, sino para servirle a la comunidad, al pueblo, a la nación, a los que necesitan. De esa misma manera, todos aquellos que tienen y que han sido inundados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha sembrado en ellos, dejado en ellos
talentos y ministerios, dones, es para que ellos a su vez, así como el río sale del templo, así fluye en la vida de ellos y alcance a otro. De esta manera, mis queridos hermanos, podremos ser efectivos. Y esto es el cuadro que aparece. Porque de acuerdo a lo que dice el libro de Ezequiel, su capítulo 47 y versículo 9, porque donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará agua salada en agua dulce, y todo el que se mueva en sus aguas vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores desde Gandhi hasta en el Gliding, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allá serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. Este es un cuadro que nos presenta Ezequiel para mostrarnos de qué manera Dios usará a su pueblo, al pueblo de Israel que se encontraba en el exilio, pero que a pesar de estar en el exilio, y era precisamente lo que Dios quería mostrarle, que a pesar de estar en el exilio, Dios los usaría a ellos y que precisamente por eso lo llevó al exilio, para que el Espíritu de Dios a través de ellos como un templo fluyera en todo el mundo. Y muchos de nosotros necesitamos tener conciencia de eso, que no importa dónde nos encontremos, nuestras circunstancias nunca podrán impedir que nosotros seamos efectivos como ministros, seamos efectivos como hombres y mujeres de Dios. Todo lo contrario, aún estando en el exilio, Dios nos usará para gloria de su nombre. El Señor quería que su pueblo, aún estando en el exilio, supiera que seguía siendo el pueblo de Dios, y para eso Dios permitió que llegaran al exilio, porque ahí ellos serían de influencia en la vida de los caldeos, y eso lo vemos hasta el día de hoy. Mis queridos hermanos y amigos, por otro lado, se puede entender que el pasaje hace referencia a una vida fructífera de todos aquellos que llegan a hacer contacto con el Espíritu Santo, con el río de Dios que fluye desde el trono de Dios. También tiene que ver con la satisfacción que produce Dios en la vida de su pueblo. Esto es lo que quiere significar también este pasaje, que Dios produce satisfacción en la vida de su pueblo. Cuando leemos el versículo 11, ya para terminar esta parte, dice, pero sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salina. Junto a la orilla del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán fruto. Cuando leemos este pasaje, naturalmente debemos remitirnos al capítulo 1 y versículo 1 al 3 del Salmo de los Salmos, que dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega el tiempo de su fruto, lo da y sus hojas no caen, no se marchitan. Todo cuanto hace prosperará. Tanto en el libro de Ezequiel como aquí en este Salmo 1 vemos que el río de Dios es el poder del Espíritu Santo, y todos aquellos que estamos plantados junto al río de Dios damos fruto a tiempo y nuestras hojas no se marchitan, no caen. Somos frondosos. Hay un follaje extraordinario en nosotros y hay unos frutos ricos y exuberantes en nosotros, porque estamos plantados junto al río de Dios. Permita el Señor que esta reflexión sea de bendición a la vida de muchos de ustedes, y aquellos que se sienten lejos, les invitamos a que se acerquen al río de Dios,
para que fluya, para que sus raíces se alimenten y la savia pueda subir hasta las ramas y así dar fruto a su tiempo. La semana pasada les hablaba acerca de lo que fue la fragmentación o la división del imperio y también les hablaba del imperio romano, naturalmente. También les hablé acerca de el gran cisma, que fue la división y la enemistad que hubo entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa o Católica Griega. Como ya les he dicho, una estaba ubicada o está ubicada todavía en Roma y la otra está ubicada en lo que hoy se conoce como Estambul, donde estaba el Imperio Bizantino y también se le llamaba la Iglesia Católica de Oriente. Luego, mis queridos hermanos, también les hablé acerca de cómo eso finalmente trajo un gran desastre en lo que fue el Imperio Romano. El Imperio Romano cayó y al caer el Imperio Romano, pues la iglesia seguía hacia adelante. Y esto es importante que ustedes sepan que la iglesia no la detiene nadie. La iglesia no la detiene nadie. Eventualmente, en este segmento, una mirada a la historia de la iglesia, una mirada a la historia del cristianismo, nosotros vamos a encontrar cómo pasamos a ser evangélicos protestantes. Y lo vamos a descubrir. Y yo se lo voy a compartir a ustedes. Lo único que les estoy llevando paso a paso para que ustedes sepan de dónde venimos como protestantes, como evangélicos y también como pentecostales, que ustedes más o menos se den cuenta de dónde venimos. Porque muchas veces al hablar de Pentecostés, nosotros decimos, pues venimos de lo que sucedió en el aposento alto. Pero es bueno que sepan que la iglesia entró en una pausa por siglos, casi por un milenio. Y entonces todo aquel movimiento que aparece en el libro de los Hechos pasó por tantos filtros y tantas situaciones en el siglo primero, en el siglo segundo, en el siglo tercero, que es cuando ya la iglesia más o menos comienza a tener cierto respiro, pero ahí es donde la iglesia cae en un bache, en un estancamiento espiritual porque se corrompe la iglesia. Se corrompe la iglesia con la misma libertad que Constantino le permitió a aquella oportunidad que Constantino le consiguió a la iglesia para ella libremente poder operar y funcionar en el mundo. Esto también se convirtió en un problema gravísimo, porque entonces la iglesia no dejó de tener unos conflictos y unas luchas y unos pleitos por siglos. Por siglos hubieron pleitos, luchas, enemistades entre los mismos ministros y todo era por grandes diferencias doctrinales y eso estancó a la iglesia. Mientras la iglesia seguía en sus luchas, el mal seguía creciendo y otras doctrinas y otras corrientes aparecieron. Podemos decir que entre los problemas que aparecieron en la iglesia estuvieron los conflictos doctrinales. Por ejemplo, ya en el 325 ustedes saben que hubo un concilio. ¿Y qué era un concilio? Para nosotros, concilio en este tiempo y en esta región donde estamos, en esta parte del mundo donde estamos, concilio son organizaciones que agrupan iglesias. Pero en aquel tiempo, en el año 325, en el segundo siglo, el primer concilio aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15. Es el primer concilio que aparece registrado, donde los apóstoles se reúnen para
decidir si aceptaban a los gentiles como cristianos. Se pueden imaginar. Ya a partir de ahí, la iglesia entre ellas ya tenía su conflicto. Luego el conflicto acerca de la naturaleza de Cristo se debatió en el concilio de Nicea en el 325. Quien convocó ese concilio fue Constantino. Luego estuvo el concilio del 381. También lo convocó Teodosio, y ese le llaman el concilio de Constantinopla, o sea, de Estambul. Luego el concilio de Éfeso en el 431, Teodosio II. El concilio de Calcedonia en el 451, Marciano lo convocó con. Luego el concilio de Constantinopla de nuevo, Justiniano en el 553, y así sucesivamente hubieron concilios o reuniones de obispos para dirimir, para discutir, para ponerse de acuerdo sobre puntos doctrinales, sobre puntos de vista. Pero todo esto lo que hacía que la iglesia perdiera tiempo peleándose entre ellas. A veces hubieron hasta agresiones físicas entre ellos. Mis queridos hermanos, mientras eso estaba pasando, la iglesia había caído en una lucha tan intensa que se olvidó de lo principal, que era ganar almas. Era alcanzar a los perdidos. Se olvidó de lo principal. Y esto es importante que muchos de ustedes lo entiendan. Así que las iglesias orientales también tenían sus conflictos, a diferencia de las iglesias en el occidente durante estos siglos, donde la iglesia de Roma era prácticamente la única expresión de fe y testimonio cristiano. En el oriente se desarrollaron varias ramas diferentes de la cristiandad, no solo separadas en oposición por sus estructuras institucionales y de gobierno, sino también por profunda diferencia teológica. Se pueden imaginar. Todo esto, hermanos, la iglesia le está padeciendo, le está sufriendo, le está pasando. Los hermanos sencillos y humildes que anhelaban y lo que deseaban era ser salvos, y lo que deseaban era predicar, practicar el amor, llevar el evangelio. Mientras ellos estaban en ese deseo ardiente de hacer la voluntad de Dios, los líderes estaban en una guerra encarnizada en torno a lo que eran los puntos de vista, mis queridos hermanos. Pero mientras eso se va dando, la religión musulmana venía tomando cuerpo, venía levantándose, venía formándose. Mientras eso se daba, otras corrientes doctrinales y filosóficas y paganas iban ganando terreno. Debemos admitir que la iglesia cristiana tuvo la victoria, pero hubieron unos problemas que surgieron como consecuencia del descuido de la iglesia por estar inmersa en luchas y en pleitos y en guerras dentro del mismo cuerpo de Cristo. Se puede imaginar una sola iglesia, una ubicada en Roma y otra ubicada en Turquía o en Estambul, para ese tiempo Constantinopla. Se puede imaginar la lucha, y luego entonces se pelean y jamás se reconcilian hasta el día de hoy. Las dos iglesias que fueron las primeras jamás se volvieron a reconciliar. Las primeras de los tiempos modernos jamás se volvieron a reconciliar hasta el día de hoy. Mis queridos hermanos y amigos que me escuchan en esta tarde. Así que eso dio lugar a que el cristianismo y el islamismo fueran casi de manera paralela, tomando terreno en el mundo, ganando terreno, ganando territorio. Así que Mahoma fue el artífice de la religión islámica. El artífice de este extraordinario suceso fue Mahoma, y eso ocurrió en el 570 al 632. Y él era un comerciante. ¿Quién fue Mahoma? Un comerciante nacido en el 570 que pertenecía a una familia de una de las tribus árabes dirigentes de la ciudad de la Meca,
lo que hoy conocemos como Medina. Su padre había muerto poco antes de que él naciera, dejando a la familia en la pobreza. Mahoma se crió con un tío y se dedicó más tarde al comercio, llegando a ser administrador de los negocios de una mujer próspera, con quien más tarde se casó. Con ella tuvo 2 hijos y 4 hijas. Ninguno de ellos sobrevivió excepto la hija Fátima. La religión en Arabia en tiempo de Mahoma era muy primitiva. Creían en la existencia de espíritus que habitaban en piedras erigidas. El culto más difundido era el de la piedra negra, que se veneraba en la Kaaba, un santuario situado en la Meca, al que concurrían los árabes en peregrinación anual como lo hacen hoy. Hubo también otros movimientos religiosos que buscaban una religión más profunda y que se retiraban al desierto para buscar a Dios. Así que mientras esto se está dando en toda la región de la Mesopotamia y de Arabia, la iglesia está inmersa en pleitos por doctrinas, por punto de vista, por posiciones políticas. La iglesia estaba inmersa en pleito. Así que Roma contra Turquía o Constantinopla estaban inmersos en disputas vanas, vacías, mientras otras religiones venían ganando terreno. Y esto nos enseña que nosotros debemos cuidarnos de lo que Dios nos ha dado y pensar más en aquello a lo que Dios nos llamó. El Señor le bendiga rica y abundantemente. Les habló su pastor y amigo Juan Castillo de la Iglesia Pentecostal El Camino. Dios le bendiga. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.